Saludos a todos, bienvenidos a su podcast Decisiones que Cuentan. Un podcast donde exploramos el maravilloso mundo del emprendimiento, que como siempre digo, no es un mundo libre de desafíos, pero con perseverancia, con esfuerzo, con validación y con la preparación correcta puede ser la llave a la libertad financiera y al éxito y alcance de tus sueños. El día de hoy tenemos un programa fenomenal. Y es un programa fenomenal porque vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes que todo emprendedor y emprendedora debe conocer al momento que comienza a explorar la idea de un emprendimiento. Ahora, antes de entrar en materia, y como es costumbre en todos los programas, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas importantes de crecimiento personal. Y quiero hablarles de la fortaleza mental. La fortaleza mental como concepto, y les voy a hacer algunas presentaciones, voy a compartirles algunas ideas que son productos de un libro llamado Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, de la psicoterapeuta Amy Morin. Y vamos a comenzar con la primera. No pierdas el tiempo sintiéndote mal por ti mismo. Hay muchas personas que cometen el error de victimizarse. Y victimizarse significa tomar una postura, una posición frente a determinadas situaciones, esperando que el mundo sienta lástimas por ellos. Y es muy importante entender que en la medida en que tú te victimices y adquieras esa visión de ti mismo como que debes ser digno de la lástima de los demás, por decirlo de una manera, estarás no logrando trascender en cuanto a tu desarrollo y fortalecimiento emocional. Vamos a la siguiente. Número 2, no cedas tu poder. Esto es sumamente importante. ¿Por qué no debes ceder tu poder? Hay personas que tienen quizás una inteligencia emocional todavía en desarrollo, todavía en una fase muy incipiente. Y cuando tú tiendes a molestarte o a fácilmente perder el control, o ser, como decimos en algunos de nuestros países, eres fácilmente sacado de tus casillas por terceros, automáticamente cedes el poder. Cedes el poder de tus emociones y le cedes el control sobre tu persona a aquellas personas con las cuales te has molestado. Debes ensayar ese control sobre tu inteligencia emocional para evitar que otras personas, al molestarte, tomen control tuyo como persona. Tercero, no huyas del cambio. Yo creo que esto ha quedado claro luego del primer programa. El cambio es necesario. Si ustedes recordarán, en el primer programa hablamos de la zona de confort y hablábamos de la tan temida zona del miedo. Por eso no debes huir al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es lo que te va a llevar a trascender entre cada una de esas zonas para lograr tu desarrollo pleno como persona y como profesional. Vamos a la número 4 y es: no te enfoques en lo que no puedes controlar. En algún momento vi un artículo en el New York Times muy interesante que establecía la diferencia entre el estrés, la preocupación y la ansiedad. Deseo ustedes buscan en Google New York Times estrés, ansiedad estrés, ansiedad y incomodidad, Y entonces, estrés, ansiedad y depresión. Creo que son las 3. Pero bueno, cuando lo busquen van a encontrar la diferencia. Y una de las cosas más importantes es que no pueden permitir que las cosas que no pueden controlar les incomode. Hay muchas cosas que nos rodean, hay muchas cosas en el día a día, hay muchas cosas laborales, familiares, que ustedes seguramente experimentarán, pero hay cosas que están fuera de su control. Hay cosas que no dependen de ustedes. Y cuando ustedes agarran y son fácilmente afectados, estresados,
por estas situaciones, automáticamente van a ser afectados y van a ser salidos de su control. Entonces, olvídense de lo que no controlan y acuérdense todo lo que tiene que ver con el estrés, la preocupación, la ansiedad, que es el título correcto. De hecho, estrés, ansiedad y preocupación son las tres palabras. Y perdonen, ahí la memoria me falló un poco, para que lo busquen. Un artículo muy interesante del New York Times que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Vamos con la siguiente. No te preocupes por complacer a todos. Bueno, ese es un problema que muchos pasamos en nuestro desarrollo como personas. Hay veces que uno tiende a querer llevarse bien con todos y por llevarse bien con todos o todas, tendemos a querer complacer a todos, a decir que sí constantemente. Uno tiene que aprender a ser asertivo y decir que no. De hecho, hay libros que hablan sobre ese tema, sobre la asertividad, la importancia de poder expresarnos con respeto, siendo, digamos, consistente con nuestros valores y nuestros principios, pero sin alejarnos de eso que debemos, y es no estar constantemente llevando o tomando acciones solo para complacer a terceros. Eso es una causa de estrés y es una causa, seguramente muchos de ustedes recordarán situaciones en donde de momento han sentido que debieron haber dicho que no y siempre se quedan con eso por dentro de que debieron haber dicho otra cosa, pero actuaron solo para complacer. 6. Y vamos a hablar, y este es un tema muy importante, son 13, vamos a decir 7 en este programa, vamos a comentarles 7 y las otras 6 en el siguiente programa, el programa del próximo martes, vamos a comentárselas porque creo que es sumamente importante darle más tiempo a los temas que vamos a discutir hoy, que es sumamente importante. No tengas miedo de tomar riesgos calculados. Esto yo creo que se puede desprender de todas las cosas que hemos estado hablando. Uno debe tomar riesgos. El que no arriesga no gana. Pero el que uno tome riesgos, amigas y amigos, no significa que los riesgos tienen que ser riesgos que nos expongan de manera exagerada. Hay maneras de mitigar los riesgos, hay maneras de tomar riesgos responsables. Ya lo hemos hablado. Hay riesgos que se toman, pero con la validación correcta. Aplicando los métodos, aplicando todas estas experiencias que muchas otras personas han vivido previas a nosotros y que nos permiten pues lograr mitigar de la manera mejor posible estos riesgos. Así que recuerda, tienes que tomar riesgos, pero los riesgos tienen que ser calculados. Y número 7, no te quedes atascado en el pasado. No hay razón para que estés atascado en el pasado. Todas las personas pueden cometer errores. Hay situaciones que incluso salen de tu control que pueden afectarte de una u otra manera, pero como dicen en algunos de nuestros países, lo pasado pisado. Debemos mirar hacia adelante, debemos enfocarnos en todas aquellas cosas positivas que tenemos al frente en el presente y que vienen en el futuro. De esa manera vamos a lograr a tener un mayor balance emocional y vamos a poder trabajar en convertirnos en esa versión mentalmente fuerte que queremos ser como personas y como profesionales. Y bueno, habiendo comentado la 7ª de las 13, hacemos una pausa y entramos en el tema central de nuestro programa. Estos días leía un artículo interesante de la revista Forbes y hablaba sobre por qué fracasan los emprendimientos. Esta es una pregunta sumamente interesante, porque ha habido mucha malcomprensión. No se ha entendido realmente, a pesar de muchos de los estudios que se han hecho, no se entiende cuál es la razón. Y hay una tendencia que ustedes tienen que evitar, y es simplificar. Ser demasiado simplistas en llegar a conclusiones para decir, estas fueron las razones por las que la startup fracasó o el emprendimiento fracasó. Lo cierto es lo siguiente, hay una estadística muy fuerte y es que 90% de los emprendimientos fracasan y fracasan a través del tiempo y hay muchas razones. Hay un caso muy interesante de una emprendedora, Lindsay Hyde. Lindsay Hyde
que actualmente es profesora de la Universidad de Harvard. Ella está dentro de la institución académica, como saben, basada en Cambridge, Massachusetts, y ella enseña sobre el tema de emprendimiento. Pero Lindsay, ella pasó por una situación muy particular que le hizo a ella ser quizá una persona referente para poder explicar esto. ¿Qué ocurre con Lindsay? Lindsay en el 2014 lanza un emprendimiento que se llamó Barú. Barú era un emprendimiento que se dedicaba a ofrecer el servicio de atención de mascotas. Ella ofrecía un servicio en donde hacían todo el trabajo de pues cortarle el cabello, las uñas, alimentar a los animales, digamos perros, los paseaban. Todo este servicio que muchos dueños de mascotas quieren darle a sus mascotas. Les fue súper bien, éxito instantáneo. Lindsay comenzó a tener un éxito que le llevó a lograr del edificio, porque ella operaba en el sótano de un edificio en la ciudad de Boston, el sur de Boston. Lindsay logró suscribir o registrar como clientes al 70% de los inquilinos del edificio, las personas que vivían en él. Imagínense, 70%, éxito rotundo. Y fue cuestión de tiempo en donde Lindsay pasó de ese edificio donde estaba operando a 4 más en la ciudad de Boston. Luego llegó a crecer de una manera tan rápida, vertiginosa, que Lindsay ya tenía 25 edificios. 25 edificios de la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Tú dirías, hey, pónganse en los zapatos de Lindsay. Si yo fuera Lindsay, digo, Dios mío, la pegamos, como decimos en mi tierra. La pegamos. O sea, era evidente el éxito y la gran aceptación. En el 2017, Lindsay estaba en la quiebra. El negocio de Lindsay fue cerrado porque sucumbió ante la disminución de los ingresos y a la fuerte o la pesada estructura que tenía. Y nosotros siempre hemos hablado, y esto lo conversamos en el primer programa que ustedes no olvidarán, y es que tú tienes que crecer liviano. Y uno de los errores que cometió Lindsay fue llegar a una conclusión rápida de que lo que ella había vivido con esos primeros clientes que había adoptado eran representativos del mercado amplio. Es decir, hay siempre un segmento pequeño llamado los early adopters o los adoptantes tempranos. Esa es una masa pequeña, no representativa de la masa crítica de mercado que acepta tu negocio. Pero cuando tú tienes ese éxito repentino, puedes comenzar a subestimar cuáles son las causas reales por las cuales estás teniendo éxito. Y puedes caer en una cosa que se llaman los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Fue lo que le ocurrió a Lindsay con su negocio Barú. Fue creer que, por ejemplo, el 70% de las personas de los edificios en Boston que ella registró como clientes o que se hicieron clientes eran representativos de esa masa crítica. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Lindsay tuvo tanto éxito rápido inicial, creció rápido y luego terminó sucumbiendo? Porque Lindsay no entendió lo siguiente. Por ejemplo, el edificio de Boston, ese y los otros en donde el 70% de clientes se convirtieron, de los inquilinos, se convirtieron en clientes de ellas, por ejemplo, al ser un edificio nuevo, era un edificio donde habían inquilinos que todavía no tenían relaciones establecidas en esa zona de la ciudad. No conocían establecimientos que se dedicaran, por ejemplo, a ese tipo de actividad. Y lo otro, por ejemplo, había un rodaje de una película y había un equipo tanto del crew, ¿no? Del equipo, el elenco y demás equipo de apoyo de la productora de la película que estaba hospedada allí. Es decir, eran personas que estaban provisionalmente en la ciudad y que obviamente vieron en Lindsay y en el negocio de Lindsay una posibilidad para poder atender una necesidad que tenían apremiantes para darle, digamos, atención, incluso porque muchos pasaron meses en la ciudad de Boston y pues tenían algunos sus familias, mascotas, etc. Entonces, hay que tener cuidado con llegar a conclusiones demasiado rápidas cuando tú arrancas un negocio.
y siempre es más recomendable crecer de manera lenta y constantemente hacer ¿qué cosa? Validar. Y eso lo hemos venido hablando, la importancia de la validación. Ahora, habiendo dicho eso, lo primero que ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿esto es cómo valido? Ya les explicamos varios mecanismos. Ahora, llega un momento en donde tú tienes que montar un plan. Tú necesitas desarrollar tu estrategia. Validaste, hablaste con tu cliente ideal, hiciste todo esto que hablamos en el primer programa, en el flujograma, que te lleva a lograr alcanzar un modelo de negocio sostenible. Pero ¿qué herramientas tienes tú para poder poner en papel, poner en blanco y negro esa idea inicial, ese análisis y ese plan de negocios, pero de manera liviana, sin esos mamotretos o esos grandes documentos que se convierten incluso en documentos que intimidan y que generan el famoso análisis parálisis? Y es allí en donde he decidido presentarles el día de hoy todo lo que tiene que ver con el famoso Lean Canvas. Y antes de presentárselos, porque lo que vamos a hacer hoy, y pues para que te quedes con nosotros y veas lo que vamos, porque les voy a demostrar cómo se hace un Lean Canvas. O sea, les voy a demostrar cómo debe ser llenado este plan de negocios liviano. Ahora, esto es una adaptación de un Business Model Canvas, que es otra forma liviana de poder plantear un plan de negocio. Pero esta fue adaptada y hecha por Ash Maurya. Ash Maurya es un emprendedor de la India que en el 2010 tuvo el ingenio de crear este Lean Canvas. Este Lean Canvas está compuesto de 9 cuadrantes y esos 9 cuadrantes, que es en una sola hojita, sencillito, repito, olvídense las 20, 30, 40 páginas, es una cosa sencilla e inicial para un negocio que arranca como tiene que arrancar, que es de manera liviana. O sea, aquí le pido al amigo Edwin que nos comparta el primer cuadrante de un Lean Canvas. Es el problema, como lo están viendo en pantalla, es el problema. ¿Por qué el problema? Porque como ustedes recordarán, a todos los que nos acompañaron en el primer programa, yo mencionaba, si no tienes una solución o un alivio para el problema de tu cliente ideal, de tu segmento de mercado, no hay negocio. No pierdas el tiempo y no gastes plata. Tú tienes como propósito agregar valor en el proceso de aliviar un punto de dolor. Y por eso es importante que veamos el problema. Y este problema es de un caso hipotético. Hemos decidido agarrar un caso hipotético de una nueva línea de picantes llamado Diablada. Son picantes caribeños que están entrando al mercado de los Estados Unidos, digamos que en el estado de Texas. Entonces, van a entrar al mercado de Estados Unidos. ¿Qué problema resuelven? Número 1, falta de salsas picantes auténticas del Caribe. Eso es un problema, porque al que le gusta el picante, tiene un buen criterio, un buen gusto y está buscando esas opciones que le permitan satisfacer su paladar o satisfacer esa experiencia culinaria. Entonces, ese es el primero. El segundo, una creciente demanda de salsas premium y únicas. Y el tercero, opciones limitadas para consumidores saludables. Estamos hablando de una salsa que apuesta a la diferenciación, en este caso hipotético. Es decir, es una salsa que tiene un nivel y una calidad alta, con ingredientes frescos, los mejores ingredientes, y por consiguiente, esto atiende. Esta es la necesidad o, digamos, el vacío que está buscando llenar este caso hipotético. Y seguimos entonces con el siguiente cuadrante. La solución. Problema, solución. ¿Qué es la solución? Es el alivio del problema. ¿Qué es el problema? El punto de dolor. Siempre acuérdate de eso. El pain point. Esto es sumamente importante. Recuerden el segundo programa. Buyer persona, cliente ideal, avatar, como le quieras llamar. No importa cómo le llames. Lo importante es que tú entiendas que a esa representación semificticia, porque son varios, tú puedes tener 3, 4, 5 buyer personas en tu segmento de mercado. No tiene que ser uno solo. Y tú tienes que tener una comunicación y acuérdate, ¿cuál es tu obsesión? Conocer a tu buyer persona
mejor de lo que él o ella se conoce a sí mismo. Tú vas a ser exitoso con tu mercadeo, con el encaje de tu producto en el mercado, cuando tú los conozcas a ellos mejor de los que ellos se conocen a sí mismos. La solución es una salsa picante artesanal, el uso de ingredientes frescos y auténticos del Caribe, natural y saludable y diferentes niveles de tolerancia al picante. Esa es la solución. Eso es lo que tú le estás brindando a ese segmento. Seguimos. Ventaja competitiva. Competitive advantage, como se le llama en inglés. Autenticidad cultural. No todos los picantes tienen una autenticidad cultural. No todos los picantes están enraizados en la historia de un conjunto de personas, de un pedazo de territorio del globo terráqueo que tiene una idiosincrasia, que tiene un conjunto de valores, de principios, de creencias, y trasladar eso a través de sus tradiciones culinarias a una botella no es fácil. Entonces tú estás brindando esa ventaja competitiva o tienes esa ventaja competitiva en el mercado. Tu autenticidad, las colaboraciones exclusivas con restaurantes. Eso puede ocurrir también si tienes la estrategia correcta y los canales para llegar a estos restaurantes y por último, experiencia en la elaboración de salsas picantes. Eso es importante. No todas las marcas tienen la experiencia. En el caso hipotético de esta marca Diablada, sí lo tiene. Seguimos. Propuesta de valor. Vamos a tu cuarto cuadrante. Ya pasamos por el problema. Pasamos por la solución. Ventaja competitiva. ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es eso que tú haces, ese digamos, podemos llamarlo esa frase, ese eslogan, ese mensaje de alto nivel, esa es la palabra, mensaje de alto nivel que transmite a tu mercado eso que tú haces y que le agrega valor. ¿Cuál es el ejemplo hipotético en este caso del picante Diablada? Experimenta el sabor auténtico del Caribe en cada bocado, elaboradas con ingredientes frescos, naturales y sabores exóticos. Nuestras salsas picantes traen el calor tropical a tu mesa, creadas para los paladares más exigentes. Y el eslogan, calor caribeño, audacia tejana. No sé si cuando lo iba leyendo se iban imaginando cómo se sentían, cómo será el picante. Ese mensaje tiene que ser elaborado de manera muy, muy, muy correcta, porque es una manera emocional de conectar con tu mercado. Y esto es sumamente importante, el tema emocional. Cuando tú estás comentando o narrando, tratando de conectar con tu público meta, o estás tratando de vender algo, tú no vendes. Y esto es sumamente importante. No se vende un producto, no se vende un servicio, se vende una transformación. Siempre recuérdalo, se vende una transformación a tu público meta. Seguimos. Segmento de clientes. En el caso entusiastas de la comida, consumidores saludables, amantes de la cocina caribeña, compradores de tiendas gourmet y especializadas. Sencillo, claro. Ese es el segmento de clientes en este caso. Vamos con el siguiente cuadrante y recapitulamos. Problema, solución, ventaja competitiva, propuesta de valor, segmento de clientes. Vamos para el sector canales. Importante, ¿por dónde llegas? Vamos, mantenemos la imagen. Tiendas gourmet y especializadas. Esto es importante. ¿Qué significa canales? ¿A través de qué medios vas a llevarle el producto a tus clientes? Tiendas gourmet especializadas sería uno. Ventas online. Montas tu e-commerce, que no es una mala idea. Muchos negocios optan por montar un e-commerce y comenzar a vender ellos mismos directos al consumidor. Agarras y llegas a un acuerdo con un centro de logístico, o en inglés se llama Fulfillment Center, que te distribuya tu producto a tu segmento de mercado y arrancas. Y luego, progresivamente, cuando vas ganando un espacio, un renombre, una consolidación, entras con modalidades, digamos, que pueden ser un poquito más complejas. Por ejemplo, el deseo que tienen muchas personas de estar en los supermercados. No hay nada más sexy
estoy en el supermercado X o estoy en el supermercado Y. Lo que la gente no sabe, o muchas personas desconocen, es que el costo de estar en un supermercado es elevadísimo. El supermercado no necesariamente el modelo que priorizan muchos supermercados es el modelo en donde tú le vendes el producto al súper a un precio en descuento y el súper le saca un margen y lo vende. Hay una cosa que se llama la monetización a través del real estate. Y real estate, que es bien raíz en español, no es otra cosa de que el costo que te cobran para que puedas tener tus productos en los mostradores, en los estantes del súper. Si tú vieras los estados financieros de los supermercados, muchos supermercados, te darías cuenta que una de sus principales fuentes de ingreso es este tipo de manera o mecanismo de monetización. Si tú tienes un negocio liviano, decidir entrar a un supermercado no necesariamente va a resultar en la mejor opción para ti. Entonces, a veces comenzar con ventas en línea a través de tu plataforma e-commerce resulta un buen mecanismo. Obviamente cada caso es único y cada compañía, algunas arrancan con un pulmón financiero mayor que otros, pero te lo cuento porque la experiencia de muchas empresas ha sido esa de comenzar pequeño e ir escalando a medida que va la salud financiera y los números mostrando ciertas fortalezas y ciertas tendencias. Entonces ya dijimos ventas online, mercados de agricultores, festivales de comida y restaurantes. Tenemos entonces métricas claves, el número 9. Allí tenemos que definir, esto es muy importante, algunas métricas, algunos les pueden llamar Key Performance Indicators, KPIs, como le quieras llamar, pero son mecanismos de monitorear la salud de tu negocio, la salud financiera sobre todo, la efectividad de tus inversiones, etcétera. Por ejemplo, el costo de adquisición. Y yo se los he definido allí, no necesariamente en un link Canvas vas a tener la definición de qué es cada cosa, pero lo he hecho con propósitos, digamos, académicos. Entonces tienes, por ejemplo, costo de adquisición, que es el monto gastado para adquirir cada nuevo cliente. Y esto es sumamente importante. Siempre acuérdate de algo. Un cliente nuevo es mucho más costoso adquirirlo que mantener un cliente existente. Y por eso que esta información comienza a ser relevante, porque luego tú comienzas a contrastarla con otros datos y te comienza a dar una señal de la efectividad que está teniendo tu negocio, tanto en la de generar clientes leales, que a su vez se conviertan en promotores de tus servicios, etc. Entonces, esa es la primera que hemos escogido en este caso. Costo de adquisición. Estamos viendo cuánto nos está costando. Tasa de retención de clientes. Porcentaje de clientes que realizan compras repetidas. Hiciste una inversión importante. Ahora, ¿por qué es importante saber cuál es tu tasa de retención? Yo creo que la respuesta ya la saben. Seguramente la están diciendo en este momento. No lo puedo escuchar, pero la pueden escribir en el chat del programa de nuestro canal de YouTube. Aquí, como saben, Movida Hispana, todos los martes. Entonces, escríbanlo allí y vamos a estar respondiéndolas. Pero la tasa de retención es importantísima porque te permite lograr ver si tu servicio, si la satisfacción de tu clientela está haciendo de que ese cliente no compre una sola vez, sino que compre una segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Y eso te va a permitir poder calcular muchas otras cosas como el lifetime value, el valor de la vida de tu cliente en tu negocio. ¿Cuánto te vale por promedio cada cliente en su vida? Desde la primera compra hasta la última compra. Eso también es importante. Pero la retención es efectiva. ¿Por qué? Porque te cuesta menos mantener a ese cliente que adquirir un cliente nuevo. Y en un escenario ideal, siempre tú tienes que ir incrementando esa base de clientes porque lo que significa es que estás haciendo una inversión efectiva y estás teniendo la atención correcta y brindando la satisfacción y dándoles la propuesta de valor, que eso es sumamente importante. Entonces, pasamos al volumen de ventas por canal. Esto es el seguimiento de los canales de venta, online, minorista, directo al consumidor. ¿Por dónde estamos vendiendo? ¿Dónde se vende más? ¿Lo sabemos? Hay empresas que no tienen un monitoreo de esto. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante saber qué canales están siendo exitosos?
Si yo estoy viendo que mis ventas en línea están generando versus, digamos, las ventas por otros canales, niveles o ingresos extremadamente superiores o importantemente superiores a los que genero por otros canales, obviamente la decisión natural es que le inviertas en seguir cultivando esa relación que creas a través de ese canal. Pero para eso tienes que saber qué está pasando. Y recuérdense de algo, seguramente la mayoría de ustedes lo saben, pero es mi responsabilidad decirlo. Lo que no se mide, no se puede arreglar. Lo que no se sabe su estado, no podemos corregirlo, o no podemos mantenerlo, o no podemos incentivarlo. Entonces, ustedes tienen que medir. Obsesiónense con medir. Medir la efectividad de sus campañas de email, medir la efectividad de la inversión de marketing en general que hacen a través de redes sociales. Todo eso lo tienen que medir la eficiencia de su mano de fuerza de trabajo, por ejemplo. También es importante, entre otras cosas. Pero eso es importante que lo tengan presente. Medir, medir, medir. Y por último, el valor promedio del pedido. El monto promedio del gastado por cliente en cada transacción. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque mientras más alto es ese número, mucho más valor vamos a tener en la vida del cliente. Ningún cliente se queda para siempre con una marca. Hay siempre excepciones a toda regla, pero es normal que la relación de un cliente con una compañía tenga un periodo. Por ejemplo, en la industria de protección de activos, el momento de incorporar una compañía, una LLC, una SA, una sociedad en comandita. Entonces vamos a hablar de esto en otros programas, pero es promedio que esa relación con ese cliente sea de aproximadamente, hace algunos años al menos, unos 7 años. Lo digo por mi experiencia, por ser parte de la industria de protección de activos. Esa relación con el cliente tiene una vida y tú la calculas. Y mientras más sea el valor promedio que te da cada cliente con su compra, obviamente mayor es el valor de la vida de ese cliente en la relación con tu negocio. Entonces, por esto es sumamente importante que tú tengas presente que el valor promedio del pedido tiene un impacto en muchos de los aspectos que están vinculados a lo que ofrece tu compañía. Entonces, recapitulando, el Lean Canvas es una herramienta de planeación estratégica. Es un instrumento a tu servicio, a ti que me estás escuchando en este momento. Sencillita, fácil de llenar. Obviamente es importante que entiendas qué información va, pero ahí tienes esta referencia. Y a los que estén interesados en recibir esto, nos pueden escribir aquí en el chat de nuestro canal, aquí en Movida Hispana, y nosotros vamos a enviárselo, nos dejan su correo electrónico y se lo enviamos. Pero para nosotros es sumamente importante que ustedes entiendan que tienen eso a su disposición, que no tienen por qué ser parte de ese grupo de compañías que dejan de existir porque no supieron tomar las medidas necesarias al momento del nacimiento, de la creación de su negocio, de la ideación, la maduración y demás. No supieron utilizar las herramientas que tenían a su disposición para poder mejorar las posibilidades de éxito. Y esto está a su disposición. Esto es información que es pública. Repito, les podemos compartir esto. Igual hay información a la que pueden acceder. Yo creo que el mundo del emprendimiento, la tecnología, nos brinda hoy día mucho para poder llevar adelante experiencias positivas. Dicen por ahí que los fracasos siempre enseñan y que uno siempre los vive en algún momento. Sin embargo, también es cierto de que tenemos la manera de poder determinar antes de hacer inversiones importantes de capital. Tenemos la posibilidad de determinar, amigos y amigas, la manera de darle en el clavo, darle con precisión, con asertividad
y poder lograr mejorar nuestras posibilidades de éxito. Esto es un elemento clave en un conjunto de herramientas, de procesos que le vamos a estar compartiendo. Y sin más, me despido de este episodio de Decisiones que Cuentan. Estoy muy agradecido por el apoyo, la verdad que abrumador que hemos estado recibiendo en nuestras redes sociales. Los he estado escuchando a todos. He hablado con muchos de ustedes referente a este tema, referente a otras ideas, aportándoles pues nuestros consejos. Y los invito a que nos sigan acompañando. Los invito a que estén el próximo martes. El próximo martes, si este programa les gustó, el próximo martes vamos a tener un programa fenomenal en donde vamos a estar discutiendo algunos de los aspectos más importantes de un mundo sumamente crucial para cualquier emprendimiento, como lo es el análisis de las industrias y la estrategia competitiva. Entonces yo los espero que nos acompañen el próximo martes aquí en la plataforma YouTube de Movida Hispana para que juntos sigamos discutiendo ideas, intercambiando experiencias del maravilloso mundo del emprendimiento. Y como siempre les digo, atrévanse a crear su propia suerte. Hasta el otro martes.